Señor, lo siento, pero no puede sentarse aquí, dijo la organizadora de la boda, bloqueándome el paso hacia la mesa principal con una sonrisa profesional que no disimulaba su incomodidad. Ha habido un error en la lista de invitados. Su mesa está por aquí. Ella me condujo a través del elegante salón del Bradford Country Club, pasando por mesas decoradas con arreglos de rosas blancas que costaban más que el salario mensual de la mayoría de las personas, hasta detenerse frente a una puerta trasera. Aquí está tu mesa, anunció, abriendo la puerta para revelar la cocina industrial, donde los camareros corrían de un lado a otro preparando platos para los 300 invitados a la boda de mi hermana. En una esquina se había improvisado una pequeña mesa redonda, cubierta con un mantel blanco arrugado y 2 sillas incómodas. Me llamo Nathan Powell, tengo 34 años y acabo de descubrir exactamente lo que mi familia piensa de mí después de todos estos años construyendo mi propio imperio. Mientras permanecía de pie en la entrada de la cocina, observando el caos controlado de los profesionales que preparaban la cena de gala, una amarga ironía se apoderó de mí. 3 meses atrás, Richard Bradford, padre de la novia y propietario de Bradford Enterprises, había firmado un contrato de $30 millones con mi empresa de tecnología. Un contrato que él consideraba la mayor inversión estratégica de la década. ¿El problema? Él no tenía ni idea de que yo era el director general de Nexus Technologies. Durante toda la negociación, llevada a cabo por mis altos ejecutivos, él se refería a mí solo como el genio detrás del revolucionario software o ese joven visionario de Boston. Para él, yo era una leyenda corporativa lejana, no el problemático hermano de su nueva nuera. Nathan, has venido. La aguda voz de mi hermana Madison resonó detrás de mí. Ella se acercó con su vestido de novia, que costaba más que mi primer coche, con el velo flotando dramáticamente mientras caminaba. Claro que he venido, Maddie, respondí, forzando una sonrisa mientras ella me abrazaba rápidamente, con cuidado de no arrugar la delicada tela. Felicidades. Estás preciosa. Gracias. Escucha, sobre la mesa. Ella bajó la voz, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie escuchaba. Hemos tenido que hacer algunos ajustes de última hora. Richard ha invitado a unos inversores importantes y necesitábamos acomodar a todo el mundo. Inversores importantes, repetí lentamente, dejando que las palabras flotaran en el aire entre nosotros. Lo entiendes, ¿verdad? Es el día de mi boda y Richard está cerrando unos negocios muy importantes. Hay un tipo allí que acaba de cerrar un contrato de 30 millones con una empresa de tecnología. ¿Te lo imaginas? 30 millones. Casi me reí de la cruel ironía del momento. Mi propia hermana me estaba explicando por qué no merecía sentarme con la familia, utilizando como justificación mi propio éxito empresarial. Debe de ser alguien muy importante, comenté, manteniendo un tono neutro. Sí. Richard no para de hablar de cómo esta asociación va a revolucionar su negocio. El tipo que creó el software ni siquiera se presentó en persona a las reuniones, solo envió a los ejecutivos. Debe de ser algún tipo de genio recluido. Madison siguió parloteando sobre los negocios de Richard mientras yo procesaba la situación. Allí estaba ella, radiante en su día especial, completamente ajena al hecho de que estaba describiendo mi trabajo mientras me relegaba a la cocina como a un pariente inconveniente. Bueno, tengo que volver con los invitados, dijo ella, mirando el caro reloj de su muñeca. Disfruta de la cena. El chef es famoso, te encantará. Mientras Madison regresaba al salón principal, yo me quedé en la entrada de la cocina, observando el frenético movimiento de los empleados. Un camarero joven, de unos 20 años, se detuvo a mi lado. ¿Es la primera vez que te mandan a la cocina?, preguntó con una sonrisa cómplice. ¿Cómo lo sabes? Por la expresión de tu cara. La he visto muchas veces. Suele ocurrir cuando la familia rica tiene que elegir entre parientes incómodos y contactos comerciales lucrativos. Él negó con la cabeza. Los negocios siempre ganan. Sus palabras resonaron más profundamente de lo que él probablemente imaginaba. Durante toda mi vida, fui testigo de cómo Madison recibía toda la atención, toda la inversión emocional y financiera de la familia. Cuando ella quiso estudiar arte en Europa, nuestros padres vendieron el viejo coche de mi padre para pagar el viaje. Cuando necesité un préstamo para registrar mi primera patente de software, me dijeron que los negocios tecnológicos eran demasiado arriesgados. Ahora, irónicamente, mi negocio arriesgado se había convertido en la joya de la corona de Richard Bradford, mientras que yo era considerado indigno de sentarme a la mesa familiar en la boda financiada, en parte, por mi propio éxito.
El camarero me ofreció una copa de champán de una bandeja que pasaba. Si te sirve de consuelo, la comida de la cocina es la misma que se sirve fuera. Solo cambia la presentación. Acepté la copa y tomé un sorbo, sintiendo como las burbujas estallaban en mi lengua. Gracias. Creo que voy a necesitar unas cuantas de esas. Si te está gustando esta historia de venganza familiar, no olvides suscribirte al canal para descubrir cómo un simple momento de humillación se convirtió en la decisión más poderosa de mi vida. Porque mientras mi familia me trataba como un fracaso vergonzoso, yo tenía en mis manos el poder de cambiar por completo el rumbo de este matrimonio de cuento de hadas. Y Richard Bradford estaba a punto de descubrir quién controlaba realmente su inversión más valiosa. Mientras me acomodaba en la incómoda silla de la cocina, los recuerdos dolorosos comenzaron a aflorar como heridas abiertas. Madison siempre había sido la princesa de la familia Powell. Desde pequeña, ella sabía exactamente cómo manipular a nuestros padres para conseguir todo lo que quería. Cuando ella tenía 8 años y yo 10, rompió mi proyecto de ciencias a propósito, un robot que había pasado semanas construyendo para la feria escolar. Nuestra madre simplemente suspiró y dijo, «Nathan, ya sabes cómo se pone tu hermana cuando se siente dejada de lado. Sé más comprensivo». Tuve que competir solo en la feria con un proyecto improvisado en 2 noches, mientras que Madison recibió una muñeca Barbie cara como compensación por sentirse descuidada. El patrón se repitió durante toda nuestra adolescencia. Madison quería clases de ballet. Papá vendió su colección de monedas antiguas. ¿Ella necesitaba un vestido nuevo para el baile? Mamá trabajó horas extras en el hospital. Cuando pedí ayuda para comprar componentes electrónicos para mis proyectos de programación, recibí un sermón sobre responsabilidad financiera y aprender el valor del dinero. A los 16 años, Madison chocó el coche de papá en una fiesta en la que había estado bebiendo. La versión oficial fue que ella perdió el control en una curva mojada. El seguro cubrió los daños y ella se compró un coche nuevo 3 meses después. Ese mismo año, cuando rompí accidentalmente la ventana del garaje jugando al béisbol, tuve que trabajar cortando el césped durante todo el verano para pagar la reparación. La diferencia de trato se intensificó durante la universidad. Madison eligió artes liberales en una universidad privada de élite que costaba $40,000 al año. Nuestros padres hipotecaron la casa para pagar sus estudios, siempre con la excusa de que Madison necesita un entorno que fomente su creatividad. Cuando me gradué con honores en ciencias de la computación en una universidad estatal, porque era lo que nuestra familia podía pagar, la fiesta de graduación de Madison al mes siguiente eclipsó por completo mi logro. Ella se graduó con calificaciones medias, pero recibió un viaje de 3 meses por Europa como regalo de graduación. ¿Mi regalo? Un apretón de manos y un «Estamos orgullosos de ti, hijo». Después de la universidad, mientras Madison se encontraba a sí misma, viajando por el mundo con el dinero de nuestros padres, yo trabajaba 18 horas al día en un sótano alquilado, desarrollando los primeros prototipos de lo que se convertiría en el revolucionario software de Nexus Technologies. Durante los 2 primeros años, mientras mi empresa luchaba por sobrevivir, Madison vivía gratis en casa de sus padres, probando diferentes vocaciones artísticas: fotografía, cerámica, diseño de joyas. Cada nueva afición recibía la inversión total de la familia. Equipos caros, clases particulares, contactos profesionales. Cuando finalmente conseguí mi primer contrato importante y pude alquilar una oficina de verdad, Madison anunció que quería abrir una galería de arte. Por arte de magia, nuestros padres encontraron $50,000 para su inversión inicial. Es diferente, Nathan, me explicó mi madre cuando le pregunté por la discrepancia. Madison está invirtiendo en una pasión. Tú solo estás jugando con ordenadores. Jugar con ordenadores. Como si los complejos algoritmos que desarrollaba fueran un pasatiempo infantil. El momento más doloroso ocurrió hace 3 años, cuando Nexus cerró su primer contrato multimillonario. Estaba eufórico, por fin listo para compartir mi éxito con la familia. Llamé a casa, prácticamente gritando de alegría. Papá, he cerrado un contrato de $5 millones. Nexus está oficialmente en el radar de las grandes corporaciones. Eso es genial, hijo, respondió él con entusiasmo genuino. Escucha, ¿puedes llamar más tarde? Madison está aquí enseñándome las fotos de su exposición en la galería. Parece que ha aparecido un crítico importante. Una vez más, mi logro profesional se vio eclipsado por la última aventura artística de Madison. Por cierto, su galería cerró al cabo de 8 meses, acumulando $20,000 en deudas que nuestros padres
ayudaron a saldar. Por aquella época, yo estaba reinvirtiendo hasta el último centavo de los beneficios de Nexus para expandir la empresa, viviendo en un apartamento de una habitación y comiendo fideos instantáneos 4 veces a la semana. Madison nunca mostró un interés genuino en mi trabajo. Durante las reuniones familiares, cuando alguien preguntaba por Nexus, ella cambiaba de tema o hacía comentarios como, Nathan siempre ha sido obsesivo con estas cosas técnicas. Richard Bradford, irónicamente, se había convertido en mi mayor admirador profesional sin haberme conocido nunca en persona. Durante las negociaciones del contrato, él elogiaba constantemente la mente brillante detrás del software y el visionario que está revolucionando la gestión de la cadena de suministro. En las reuniones con mis ejecutivos, él solía preguntar, ¿cuándo conoceré al director general en persona? Tengo algunas ideas que me gustaría discutir directamente. Mi equipo siempre respondía diplomáticamente que yo prefería centrarme en las operaciones técnicas y dejar las relaciones públicas a ellos. La verdad era que quería mantener una distancia profesional, algo que resultó profético teniendo en cuenta los acontecimientos actuales. Mientras observaba a los camareros preparar platos elaborados para los 300 invitados que estaban fuera, procesé la cruel ironía de la situación. El hombre que había invertido 30 millones en mi empresa, que me consideraba un genio de los negocios, había relegado al hermano problemático de su prometida a la cocina. Madison no solo lo había permitido, sino que había orquestado activamente la humillación. Ella sabía exactamente quién era yo profesionalmente. Había mencionado mi empresa varias veces durante conversaciones familiares, siempre con desdén. Comentarios como, Nathan siempre exagera el éxito de su pequeña empresa, o, él vive en una burbuja tecnológica. Pero la verdad es que ella nunca entendió realmente la magnitud de lo que había construido. Para Madison, Nexus era solo otra cosa más de Nathan. En su mente, nada de lo que yo hiciera podía ser realmente importante. El camarero que me había ofrecido champán regresó con una bandeja de canapés. ¿Está bien? Parece pensativo. Solo reflexionando sobre la familia, respondí, aceptando un canapé de salmón ahumado. Como a veces las personas más cercanas a nosotros son las que menos nos conocen. Él asintió con comprensión. Trabajo en muchos eventos familiares. La dinámica siempre es complicada, especialmente cuando hay dinero de por medio. Sus palabras resonaron profundamente en mí. Dinero. Toda la boda estaba siendo financiada por Richard Bradford, un hombre que consideraba mi tecnología esencial para el futuro de sus negocios. Estaba literalmente pagando para humillarme sin saberlo. Desde el salón principal llegaban risas y el sonido de copas tintineando en brindis. Probablemente Richard estaba hablando sobre el prometedor futuro de la nueva familia, sobre asociaciones estratégicas y crecimiento empresarial. Todo construido sobre la tecnología que yo había desarrollado. En ese momento, algo cristalino se formó en mi mente. No era ira, era claridad absoluta. Durante toda mi vida, había aceptado el papel de hijo secundario, el hermano que debía conformarse con migajas de atención. Había construido mi éxito a pesar de mi familia, no con su apoyo. Ahora, por primera vez, tenía el poder real de cambiar esa dinámica para siempre. Richard Bradford dependía de mi tecnología para sus planes de expansión. Madison dependía del dinero de Richard para mantener su estilo de vida. Mis padres dependían de la aprobación de Richard para sentirse importantes socialmente. ¿Y yo? Yo no dependía de ninguno de ellos. Saqué mi teléfono y miré la lista de contactos. Gregory Phillips, mi director de operaciones, estaría disponible a pesar de ser sábado. Nuestro departamento legal tenía servicio de guardia para emergencias. El contrato con Bradford tenía cláusulas específicas sobre cancelación y transferencia de propiedad intelectual. Pero antes de tomar cualquier decisión definitiva, necesitaba entender exactamente lo que estaba en juego. Necesitaba saber si Richard realmente no tenía idea de quién era yo, o si Madison le había ocultado activamente esa información. La diferencia determinaría no solo mi respuesta, sino la magnitud de las consecuencias que estaban a punto de abatirse sobre esta familia perfecta. Porque mientras ellos me trataban como a un pariente inconveniente, yo tenía en mis manos el futuro financiero de todos ellos. Y estaba empezando a cuestionar si esta familia merecía el poder que, sin querer, les había dado. Mis pensamientos se vieron interrumpidos cuando la puerta de la cocina se abrió bruscamente. Richard Bradford entró, seguido por 2 hombres vestidos con trajes caros que reconocí de las negociaciones del contrato, Marcus Chen, director de operaciones de Bradford, y Thomas Walls, jefe del departamento tecnológico. Disculpen la intrusión,
dijo Richard a los empleados de la cocina, que detuvieron respetuosamente sus actividades. Necesitamos un lugar privado para una conversación rápida de negocios. Mi corazón se aceleró. Richard no me reconoció. Yo era solo un obstáculo en su camino, un invitado aleatorio que ocupaba su espacio improvisado para reuniones. Disculpad, dije, levantándome de la silla. No, no, dijo Richard con un gesto casual. Quédate donde estés. No tardaremos mucho. Me quedé sentado, invisible para ellos, mientras se colocaban alrededor de la isla central de la cocina. Era surrealista estar escuchando una reunión de negocios sobre mi propia empresa mientras me trataban como si fuera un mueble. Marcus, el sistema de Nexus está funcionando mejor de lo que esperábamos, dijo Richard, mostrando gráficos en su teléfono. Las cifras muestran una reducción del 23% en los costes de gestión de la cadena de suministro. Es justo lo que necesitábamos para hacer viable la expansión asiática. Thomas asintió con entusiasmo. La integración ha sido perfecta. Sinceramente, Richard, ha sido la mejor inversión en tecnología de los últimos 5 años. Quienquiera que sea el director general de Nexus, es un genio absoluto. Estoy totalmente de acuerdo, respondió Richard. Estoy deseando conocer en persona a ese visionario. Tengo propuestas que podrían llevar nuestra asociación al siguiente nivel. Marcus consultó su agenda. Intenté concertar una reunión hace 2 semanas, pero su asistente dijo que él prefiere centrarse en las operaciones técnicas. Al parecer, es un poco solitario. Interesante, reflexionó Richard. Cuando alguien produce resultados como estos, respeto sus métodos. Con esta tecnología, por fin podemos competir en igualdad de condiciones con los gigantes del sector. Mientras discutían planes de expansión que dependían por completo de mi software, una mezcla de ira e ironía crecía en mi pecho. Allí estaba el hombre que me había relegado a la cocina, planeando su futuro empresarial basándose en el trabajo que yo había creado. La conversación se interrumpió cuando Madison apareció en la puerta, todavía radiante con su vestido de novia. Richard. Te has desaparecido de la fiesta. Los invitados preguntan por ti. Lo siento, cariño, respondió él, guardando el teléfono. Solo estaba ultimando algunos detalles de negocios. Ya sabes, los negocios nunca paran. Madison se rió melodiosamente. Al menos dime que es algo emocionante. Muy emocionante, confirmó Thomas. Estábamos discutiendo nuestra asociación con Nexus Technologies. El director ejecutivo de esa empresa es prácticamente un mago. Ha transformado nuestra operación en cuestión de meses. ¿Nexus? Madison frunció ligeramente el ceño, como si el nombre le sonara familiar, pero no pudiera ubicar el recuerdo. ¿Es una empresa nueva? Relativamente, explicó Richard. Pero ya está revolucionando el mercado. El fundador debe de tener unos 30 y tantos años, formación en tecnología, probablemente del mito Stanford. El tipo de mente brillante que aparece una vez cada década. Observé a Madison procesar esa información. Vi el momento exacto en que la conexión se formó en su mente. La expresión de confusión dio paso a algo entre sorpresa y ¿miedo? ¿Mit? Repitió ella lentamente. Probablemente, confirmó Marcus. La sofisticación de los algoritmos sugiere una formación de élite. Y la edad estimada coincide con alguien que estuvo en la universidad hace unos 10 o 12 años. Madison me miró directamente por primera vez desde que había entrado en la cocina. Nuestras miradas se cruzaron y vi cómo el reconocimiento se extendía por su rostro. Ella sabía exactamente quién era el director general de Nexus Technologies. Y también sabía que había cometido un error catastrófico. Richard, dijo con voz temblorosa, quizá deberíamos volver a la fiesta. Los invitados. En un minuto, cariño, respondió Richard, volviendo su atención a Marcus. En cuanto a la reunión con el director general de Nexus, seamos más insistentes. Ofrecemos una cena en Nueva York, tal vez en Le Bernardin. Los hombres como él aprecian el trato VIP. Excelente idea, asintió Thomas. Y podemos aprovechar para proponerle el contrato de expansión que hemos discutido. Si él aceptara un acuerdo de exclusividad. Caballeros, interrumpió Madison, con la voz claramente tensa. Os buscan en la fiesta. ¿Podemos continuar esta conversación más tarde? Richard la miró con extrañeza. Madison nunca interrumpía las conversaciones de negocios. Por lo general, le encantaba escuchar sobre acuerdos millonarios. Claro, claro, asintió él, confundido. Marcus,
Thomas, continuemos con esto el lunes. Mientras los tres se marchaban, Madison me lanzó una última mirada, una mezcla de pánico y súplica silenciosa. Ella se daba cuenta de que estaba caminando por la cuerda floja sobre un abismo, pero aún no entendía lo profundo que era el agujero que había cavado. Cuando se cerró la puerta, me quedé solo en la cocina, procesando lo que había presenciado. Richard Bradford no solo dependía de mi tecnología, sino que estaba planeando ampliar drásticamente esa dependencia. Saqué mi teléfono y abrí los mensajes. Gregory Phillips aparecía en línea. Greg, necesito que compruebes algo urgente, escribí. Las cláusulas de rescisión del contrato de Bradford. En concreto, el plazo de preaviso y las penalizaciones. La respuesta llegó en menos de un minuto, 30 días para la rescisión unilateral. Penalización del 10% si la rescisión es por su parte, 0 si es por la nuestra. ¿Por qué? 0 penalización si la rescisión partía de mí. Eso significaba que podía cancelar el contrato de 30 millones sin ninguna consecuencia financiera para Nexus. Más importante aún, significaba que Richard Bradford perdería no solo la tecnología que estaba revolucionando su negocio, sino también todos los planes de expansión que dependían de ella. Mi teléfono sonó. El nombre en la pantalla me hizo detenerme. Dr. James Powell, mi padre. Nathan, ¿dónde estás? Su voz sonaba irritada. Richard te está buscando. Quiere conocerte. La ironía era perfecta. Estoy en la cocina, papá. Es donde Madison pensó que debía sentarme. ¿En la cocina? ¿Qué diablos estás haciendo en la cocina? Pregúntaselo a tu preciosa hija, respondí. O mejor aún, pregúntale a tu nuevo yerno por qué el hermano de su novia no merece sentarse con la familia. Se produjo un silencio incómodo. Nathan, sé razonable. Es el día de la boda de Madison. No vamos a montar un drama por un malentendido. Malentendido, repetí. Así es como llamas a que tu hija me humille deliberadamente delante de 300 personas. Cerré los ojos y tomé la decisión final. Dile a Richard que en 5 minutos tendrá la oportunidad de conocer en persona al director general de Nexus Technologies. Solo que no será como él esperaba. Papá, necesito 5 minutos para prepararme, respondí, colgando antes de que él pudiera discutir. Elena, ¿has traído los documentos? Mi asistente ejecutiva abrió su elegante bolso y sacó un maletín de cuero. El contrato original, las cláusulas de rescisión y los documentos de propiedad intelectual que pediste. Perfecto. Abrí el maletín y revisé rápidamente los términos. Todo estaba allí, cada cláusula que había insistido en incluir 3 meses atrás, cuando mi equipo legal argumentó que estaba siendo demasiado cauteloso. Nathan, me observó Elena atentamente. ¿Estás seguro de esto? Cancelar un contrato de 30 millones durante la boda de tu hermana. Las consecuencias van mucho más allá de lo financiero. Sé exactamente cuáles son las consecuencias, respondí, cerrando la carpeta. Richard Bradford aprenderá que tratar a las personas con falta de respeto tiene un precio. Madison descubrirá que sus acciones afectan a más personas que solo a ella. Saqué mi teléfono y abrí la aplicación de grabación. Necesito documentar todo lo que está pasando. Si voy a hacer esto, quiero que quede registrado exactamente por qué. Pulsé el botón de grabar. Sábado, 15 de octubre, 18:47. Estoy en el Bradford Country Club, en la boda de mi hermana Madison Powell con Richard Bradford Jr. Me han excluido deliberadamente de la mesa familiar y me han relegado a la cocina, a pesar de ser el hermano de la novia. Puse la grabación en pausa y miré a Elena. Sabes que no hay vuelta atrás después de esto, ¿verdad? Lo entiendo perfectamente, respondió ella. Y también entiendo que no eres una persona que toma decisiones impulsivas. Tenía razón. Durante los últimos 30 minutos, había revisado mentalmente todas las opciones posibles. Tragarme la humillación en silencio. Enfrentarme a Madison en privado. Revelar mi identidad y mantener el contrato. O la opción nuclear, cancelar el contrato públicamente, delante de todos los inversores de Richard. Elena, quiero que llames a Gregory ahora mismo. Decidí. Dile que prepare los documentos para rescindir el contrato con Bradford. Y quiero que nuestro departamento legal esté listo para el lunes. Mientras Elena hacía la llamada, reorganizaba mentalmente toda la estrategia. Richard había convertido su boda familiar en una oportunidad para hacer contactos, invitando a inversores para que fueran testigos de su nueva alianza.
Lo que él no sabía era que estaba a punto de recibir la lección más cara de su carrera sobre la importancia de tratar a las personas con respeto. Gregory quiere hablar contigo, dijo Elena, tendiéndome el teléfono. Nathan, ¿estás seguro de esto? La voz de mi director de operaciones sonaba tensa. 30 millones es dinero que podemos absorber, pero el precedente que esto crea. Greg, ¿cuántos contratos tenemos en cartera? 16 contratos activos, por un total de 43 millones. ¿Y cuántos de esos clientes te tratarían con una falta de respeto básica si supieran quién eres? Silencio al otro lado de la línea. Ninguno, Nathan. Absolutamente ninguno. Exacto. Entonces no estamos perdiendo un cliente. Estamos estableciendo un precedente. Si estás siguiendo esta historia de venganza corporativa, suscríbete al canal porque no vas a creer la reacción que se avecina. Los documentos de rescisión estarán listos en 20 minutos, confirmó él. Pero Nathan, ¿estás seguro de que quieres hacer esto en la boda? Sonreí por primera vez en horas. Greg, Richard Bradford ha invitado a 200 inversores a esta boda. Ha convertido el día de la boda de mi hermana en una oportunidad de negocio. No veo un momento más apropiado para una lección sobre las consecuencias empresariales. Colgué y me volví hacia Elena. Ahora tengo que preparar lo que voy a decir. No puede parecer emocional ni vengativo. Tiene que sonar como una decisión empresarial calculada. ¿Qué es exactamente lo que es?, observó ella. Correcto. Pero Richard y los inversores presentes tienen que entender que ha sido una consecuencia directa de sus decisiones, no un ataque personal. Pasé los siguientes minutos ensayando mentalmente diferentes enfoques. Si era demasiado agresivo, parecería descontrolado. Si era demasiado pasivo, el impacto se minimizaría. Necesitaba algo profesional, devastador y educativo. Elena, ¿sabes quiénes son los invitados a esta fiesta? Hice una investigación básica cuando me invitaste. ¿Por qué? Quiero saber exactamente quién va a presenciar esto. Richard no solo ha invitado a la familia, ha invitado a lo más granado del mercado financiero de Boston. Elena consultó sus notas en el teléfono. Thomas Harrington, director ejecutivo de Coastal Development. Margaret Wong, socia directora de Boston Venture Group. David Chen, director de inversiones de New England Capital. Suficiente, la interrumpí. Esos son exactamente el tipo de personas a las que Richard estaba tratando de impresionar con su nuevo contrato revolucionario. Ahora verán cómo ese mismo contrato es cancelado por incompetencia interpersonal. Mi teléfono volvió a sonar. Era mi madre. Nathan, ¿dónde estás? Richard está impaciente por conocerte. La ironía era perfecta. Dile a Richard que estaré allí en 2 minutos. ¿Y mamá? Vas a querer tener una cámara preparada. ¿Por qué? Porque vas a querer documentar el momento en que tu hijo, fracasado, le da a tu yerno multimillonario una lección de respeto que él nunca olvidará. Colgué antes de que ella pudiera responder. Elena me estudió con una expresión mezcla de admiración y preocupación. Nathan, después de hoy, no hay vuelta atrás. Elena, la interrumpí amablemente, confía en mí ahora. Enderecé los puños y revisé mi apariencia rápidamente. Estoy a punto de darle a Richard Bradford la reunión más memorable de su carrera. Cogí la carpeta con los documentos y me dirigí hacia la puerta. ¿Y Elena? Cuando esto termine, quiero que lo documentes todo. Esto se convertirá en un caso de estudio sobre las consecuencias de tratar a las personas con falta de respeto. Mientras abría la puerta que daba al salón principal, una claridad cristalina se apoderó de mi mente. Richard Bradford había convertido la boda de mi hermana en una exhibición de poder empresarial. Ahora descubriría que había subestimado gravemente a quien realmente tenía el poder en esta ecuación. Era hora de conocer en persona al director ejecutivo de Nexus Technologies. Caminé por el salón principal con Elena a mi lado, la carpeta de documentos firmemente en mis manos. El ambiente era de plena celebración, los camareros circulaban con champán, la banda tocaba jazz suave y grupos de invitados bien vestidos conversaban animadamente sobre negocios e inversiones. Richard Bradford estaba en el centro del salón, rodeado por un círculo de hombres con trajes caros. Reconocí varias caras: Thomas Harrington, de Coastal Development; Margaret Wong, de Boston Venture Group; David Chen, de New England Capital. Era exactamente el público al que él quería impresionar. «Nathan», exclamó mi padre, apareciendo a mi lado, visiblemente aliviado.
Por fin. Richard está deseando conocerte. No para de hablar de conocer a gente interesante del mundo de la tecnología. Seguro que será una conversación muy esclarecedora, respondí, manteniendo un tono neutro. Mientras nos acercábamos al grupo, pude oír a Richard en medio de otra disertación sobre sus éxitos empresariales. La clave para el crecimiento sostenible, decía, gesticulando con su copa de champán, es identificar socios tecnológicos visionarios antes de que se conviertan en mainstream. Nuestra última inversión en software ya está generando rendimientos excepcionales. Richard, interrumpió mi padre educadamente, me gustaría presentarte a mi hijo Nathan. Él también trabaja en el sector tecnológico. Richard se volvió hacia mí con la sonrisa condescendiente de alguien que está a punto de hacer networking básico con un joven prometedor. Nathan. Encantado de conocerte, dijo, estrechándome la mano con firmeza. Tu padre me ha dicho que trabajas en el sector tecnológico. ¿En qué te dedicas? Desarrollo de software empresarial, respondí, estrechándole la mano y manteniendo el contacto visual. Gestión de la cadena de suministro, concretamente. Los ojos de Richard brillaron con interés. Interesante. Acabamos de cerrar una asociación revolucionaria en ese ámbito. La empresa se llama Nexus Technologies. Quizás la conozcas. La conozco muy bien, respondí, observando su expresión. Fantástico. El director general de esa empresa es un auténtico visionario. Por desgracia, él es muy reservado, nunca hemos conseguido concertar una reunión en persona. Pero el trabajo habla por sí solo. Margaret Wong se inclinó hacia adelante con curiosidad. Richard no para de hablar de ese contrato. $30 millones, ¿verdad? Exacto, confirmó Richard con orgullo. La mayor inversión tecnológica en la historia de Bradford Enterprises. Y los resultados ya están superando nuestras expectativas. Madison apareció junto a Richard, con el rostro tenso por la ansiedad. Ella claramente había notado mi acercamiento y sabía exactamente hacia dónde se dirigía la conversación. Richard, querido, intentó interrumpir ella, quizás deberíamos ver cómo va la cena. En un momento, cariño, respondió Richard, aún centrado en mí. Nathan, debes trabajar en una empresa muy consolidada para tener conocimientos tan específicos sobre la gestión de la cadena de suministro. En realidad, respondí con calma, trabajo en una empresa relativamente nueva. Pero está causando un impacto significativo en el mercado. ¡Qué coincidencia! Entonces deberías conocer al director general de Nexus. El mercado de Boston no es tan grande. Elena, estratégicamente situada a mi lado, susurró discretamente, Gregory lo ha confirmado. Los documentos están listos. Era el momento. Richard, dije, con voz lo suficientemente clara como para que todo el círculo de inversores pudiera oírme, creo que hoy ha habido un malentendido. ¿Sobre quién debía sentarse durante esta boda? Richard frunció el ceño, confundido por el cambio de tema. ¿Malentendido? Tu hija decidió que yo no era lo suficientemente importante como para sentarme con la familia, que debía quedarme en la cocina para dejar sitio a los inversores importantes. Un silencio incómodo comenzó a extenderse por el grupo. Margaret Wong y David Chen intercambiaron miradas curiosas. Nathan, no es el momento ni el lugar para esto, susurró Madison, con el rostro ahora pálido. Al contrario, continué, abriendo la carpeta y sacando los documentos. Creo que es exactamente el momento y el lugar. Especialmente teniendo en cuenta que Richard estaba buscando al director general de Nexus Technologies. Richard aún no había atado cabos. No entiendo qué relevancia tiene. La relevancia, interrumpí, es que has pasado los últimos 20 minutos alabando el trabajo del hombre que tu hija consideró indigno de sentarse a la mesa familiar. La comprensión comenzó a formarse lentamente en el rostro de Richard. Sus ojos se movieron de la carpeta en mis manos a mi rostro, luego a Madison, que ahora parecía querer desaparecer. No puedes estar diciendo que... Nathan Powell, director ejecutivo y fundador de Nexus Technologies, me presenté formalmente al círculo de atónitos inversores. El visionario recluido, al que tanto deseabas conocer en persona. El silencio que siguió fue ensordecedor. Thomas Harrington soltó un silbido de sorpresa. Margaret Wong se tapó la boca con la mano. Richard Bradford, multimillonario y magnate de los negocios, se quedó completamente sin palabras por primera vez que yo pudiera recordar. Eso es imposible, murmuró Madison, pero su voz carecía de convicción. Elena,
Llamé a mi asistente. ¿Podrías confirmar mi identidad a los aquí presentes? Elena cogió su teléfono y abrió la página web oficial de Nexus Technologies. Nathan Powell, fundador y director ejecutivo. Licenciado en informática por el MIT, pionero en algoritmos de optimización de la cadena de suministro, responsable de ahorrar cientos de millones a empresas de la lista Fortune 500. David Chen se adelantó y le tendió la mano con renovado respeto. Señor Powell, es un honor conocerlo en persona. Su reputación en el sector es excepcional. Gracias, respondí, estrechándole la mano sin apartar la mirada de Richard, que aún estaba procesando la revelación. Nathan, dijo Richard finalmente, recuperando la voz, yo no tenía ni idea. Si lo hubiera sabido. Si hubiera sabido que, Richard, que el hermano inconveniente de tu prometida era en realidad el director ejecutivo de la empresa en la que has invertido $30 millones. Mi voz seguía siendo tranquila, profesional. Que el hombre relegado a la cocina era el mismo al que describiste como visionario hace 5 minutos. Margaret Wong miró entre Richard y yo con creciente fascinación. Eso es un giro notable. De hecho, continué, sacando más documentos de la carpeta, hay un giro aún mayor por venir. Richard pareció presagiar el peligro. Nathan, tal vez deberíamos discutir esto en privado. No, Richard. Has convertido la boda de mi hermana en una oportunidad para hacer contactos. Has invitado a todos estos inversores para impresionarlos con tus negocios revolucionarios. Me parece justo que sean testigos de cómo funcionan realmente esos negocios. Cogí mi teléfono y marqué un número. ¿Gregory? Soy Nathan. Estoy aquí, en la boda, con Richard Bradford y varios inversores importantes de Boston. Necesito que canceles inmediatamente el contrato que discutimos. El color desapareció por completo del rostro de Richard. Nathan, no. Sí, lo confirmo. Cancelación unilateral, con efecto inmediato. La notificación oficial se enviará el lunes por la mañana. Hice una pausa y observé cómo Richard comenzaba a temblar. ¿Motivo? Trato profesional inadecuado por parte de la dirección de Bradford Enterprises. Colgué el teléfono y se hizo un silencio absoluto. Thomas Harrington fue el primero en hablar. Tú, acabas de cancelar un contrato de $30 millones. Así es, confirmé simplemente. Nexus Technologies no hace negocios con organizaciones que demuestran tan claramente su falta de criterio sobre las personas y las prioridades. Richard estaba ahora visiblemente en pánico. Nathan, por favor, hablemos de esto. Ha sido un malentendido. No ha sido un malentendido, Richard. Ha sido una decisión deliberada. Tu hija conoce perfectamente mi posición profesional. Ella eligió humillarme a pesar de saber quién soy. Y tú elegiste apoyar esa decisión. Margaret Wong observaba con admiración profesional. Señor Powell, eso es una demostración muy poderosa de principios empresariales. Gracias, señora Wong. Creo que la integridad personal y profesional son inseparables. Richard intentó un último enfoque. Nathan, $30 millones. Piensa en lo que estás haciendo. Tu propia empresa. Mi empresa, interrumpí, tiene otros 16 contratos activos por un total de $43 millones. Todos con clientes que me tratan con respeto básico. Bradford Enterprises necesita mucho más a Nexus de lo que nosotros necesitamos a ustedes. El silencio final se rompió cuando David Chen comenzó a reír, no con burla, sino con genuina admiración. Esto, dijo, sacudiendo la cabeza, es la demostración más impresionante de poder empresarial que he presenciado jamás. Richard Bradford, el hombre que me había considerado tan irrelevante como para destinarme a la cocina, ahora observaba como $30 millones y sus planes de expansión se evaporaban ante los ojos de los inversores más importantes de Boston. ¿Y yo? Por fin me sentía visible. El silencio que siguió a la cancelación del contrato se rompió con un sonido inesperado, aplausos lentos y deliberados. Margaret Wong, del Boston Venture Group, aplaudía con genuina admiración en su rostro. Sr. Powell, dijo ella, con voz cargada de respeto profesional, en 20 años de inversiones, nunca he presenciado una demostración más clara de integridad empresarial. Acabas de demostrar que los principios valen más que las ganancias. David Chen asintió vigorosamente. Por supuesto. Richard, puede que hoy hayas perdido $30 millones,
pero el señor Powell ha ganado algo infinitamente más valioso: credibilidad total en el mercado. Richard Bradford permaneció inmóvil, con el rostro alternando entre el pánico y la incredulidad. Las cuentas eran sencillas. Sin el software de Nexus, sus planes de expansión en Asia estaban muertos. Peor aún, la noticia se extendería entre la élite empresarial de Boston antes de que terminara la fiesta. Nathan, logró decir él finalmente, con voz temblorosa, por favor, reconsidéralo. Ha sido un terrible malentendido. Podemos arreglarlo. Richard, respondí con calma, algunos errores no se pueden deshacer con disculpas. Requieren consecuencias reales para que se aprenda la lección. Madison, que había permanecido en silencio, mortificada, finalmente encontró su voz. Nathan, no puedes hacer esto. Es mi boda. Madison, me volví hacia mi hermana. Convertiste tu boda en una demostración de poder cuando decidiste humillarme para impresionar a los inversores. Ahora estás descubriendo que el poder real a veces viene de direcciones inesperadas. Thomas Harrington se acercó y le tendió su tarjeta de visita. Señor Powell, Coastal Development estaría encantado de discutir una asociación con Nexus, especialmente después de ser testigo de sus principios éticos en acción. Lo añadiré a nuestra agenda, respondí, aceptando la tarjeta con profesionalidad. Elena me susurró discretamente al oído: Nathan, está llegando más gente. La noticia se ha extendido por todo el salón. De hecho, otros invitados importantes comenzaban a acercarse, curiosos por el alboroto. Entre ellos, reconocí a Robert Steinberg, un magnate de las inversiones conocido por su red de contactos internacionales. Escuchen, anuncié al creciente círculo de observadores, quiero dejar algo muy claro. Esta no ha sido una decisión emocional o vengativa. Ha sido una decisión empresarial basada en el trato inadecuado por parte de la dirección de Bradford Enterprises. Mi padre, que lo había observado todo en estado de shock, finalmente se acercó. Nathan, hijo, no lo sabía, nunca imaginé que tu empresa. Papá, le interrumpí amablemente, vosotros nunca quisisteis saberlo. Durante años, intenté compartir mi éxito con esta familia. Hoy he descubierto que es más fácil respetar a los extraños que reconocer los logros en casa. Mi madre apareció a su lado, con lágrimas en los ojos. Nathan, siempre hemos estado orgullosos de ti. Mamá, el orgullo silencioso no es orgullo. Es negligencia disfrazada de humildad. Richard hizo un último intento desesperado. Nathan, piensa en el impacto económico. No se trata solo de mí, son cientos de puestos de trabajo. Richard, respondí con firmeza, deberías haber pensado en eso antes de decidir que el hermano de tu prometida no merecía sentarse a la mesa familiar. El liderazgo empresarial y el carácter personal son inseparables. Margaret Wong se volvió hacia Richard con expresión seria. Richard, esperamos que esto te sirva de lección sobre el juicio empresarial. Subestimar a las personas basándose en prejuicios personales es un error que puede salir muy caro. En los meses siguientes, las consecuencias del incidente de la boda Bradford, como acabó llamándolo la prensa especializada, se extendieron por toda la élite empresarial de Boston. Richard Bradford tuvo que cancelar su expansión asiática, despedir al 15% de su plantilla y enfrentarse a duras preguntas de sus inversores sobre su criterio empresarial. Bradford Enterprises perdió 3 contratos importantes cuando los clientes cuestionaron la estabilidad del liderazgo. Madison se enfrentó a sus propias consecuencias. Su luna de miel se vio constantemente interrumpida por llamadas urgentes sobre la crisis empresarial. El matrimonio, planeado como una unión estratégica entre 2 familias poderosas, se convirtió en un símbolo de cómo los prejuicios y la arrogancia pueden destruir oportunidades. En cuanto a Nexus Technologies, los contratos comenzaron a llover. La historia de un director ejecutivo que renunció a 30 millones por principios se extendió rápidamente, convirtiéndome en una figura respetada en el mercado. Los empresarios querían trabajar con alguien que demostrara una integridad incuestionable. Thomas Harrington se convirtió en nuestro mayor cliente, firmando un contrato de 45 millones. Margaret Wong invirtió directamente en Nexus, ayudando a nuestra expansión internacional. David Chen nos conectó con oportunidades en el mercado asiático que eran más grandes y lucrativas que cualquier cosa que Richard Bradford hubiera ofrecido. 6 meses después, recibí una llamada inesperada. ¿Nathan? Soy Richard Bradford. Su voz sonaba diferente, humilde, cansada. Richard. ¿En qué puedo ayudarte? Quería disculparme en persona.
por lo que pasó en la boda. Tú tenías razón y yo estaba equivocado. Te lo agradezco, Richard. Nathan, he aprendido una lección muy cara sobre respetar a las personas independientemente de su posición percibida. Me gustaría saber si habría alguna posibilidad de volver a empezar. Hice una pausa, considerando cuidadosamente mi respuesta. Richard, Nexus se centra ahora en las asociaciones internacionales. Pero respeto tu llamada y tu capacidad para reconocer los errores. Fue la última vez que hablamos. Un año después, durante la cena de Acción de Gracias en familia, mi padre se acercó a mí en privado. Nathan, quiero que sepas que todos estamos profundamente orgullosos de lo que has construido. Y avergonzados de cómo te tratamos durante tantos años. Papá, no se trata de avergonzarse. Se trata de aprender. Nos has enseñado que el respeto no tiene que ver con los títulos ni con el dinero. Tiene que ver con el carácter. Madison también se acercó esa noche, con un tono muy diferente al de antes. Nathan, sé que quizá nunca me perdones del todo por lo que hice. Madison, el perdón no tiene que ver con olvidar. Tiene que ver con crecer. Has aprendido que las acciones tienen consecuencias. Eso es lo que importa. Hoy, 3 años después, Nexus Technologies opera en 15 países, emplea a más de 300 personas y es reconocida como líder mundial en soluciones de cadena de suministro. Y lo que es más importante, hemos sentado el precedente de que la integridad personal y el éxito empresarial no solo son compatibles, sino inseparables. La historia del matrimonio Bradford se ha convertido en un caso de estudio en las escuelas de negocios sobre liderazgo ético y las consecuencias de los prejuicios empresariales. Recibo invitaciones regulares para dar charlas sobre cómo mantener los principios bajo presión. En cuanto a mi familia, hemos aprendido a tener conversaciones reales sobre el respeto mutuo. No ha sido un proceso fácil, pero era necesario. Madison ahora trabaja en una organización sin ánimo de lucro dedicada a empoderar a las mujeres emprendedoras. Ella siempre dice que aprendió lo que es el verdadero poder cuando vio cómo su uso incorrecto puede destruirlo todo. ¿La lección más valiosa que me ha enseñado esta experiencia? Que el respeto por uno mismo no tiene que ver con ser vengativo o cruel. Se trata de establecer normas claras sobre cómo esperas que te traten y mantener esas normas, independientemente de las consecuencias. Cuando conoces tu propio valor, no necesitas la validación de los demás para sentirte completo. Y cuando actúas con integridad, incluso en las situaciones más difíciles, construyes una reputación que abre puertas que el dinero nunca podría abrir. Si esta historia de transformación y crecimiento personal te ha emocionado, suscríbete al canal para ver más historias sobre cómo establecer límites saludables y construir relaciones basadas en el respeto mutuo. Porque a veces, la decisión más difícil que puedes tomar es también la que más libertad te dará. Richard Bradford me enseñó, sin querer, que hay algo más poderoso que tener mucho dinero. Saber cuándo renunciar a él por las razones correctas. ¿Y esa lección? Valió mucho más que $30 millones.